Hola, espero estén bien. En esta sesión de trabajo vamos a hacer un estudio de caso sobre los medios masivos de comunicación y su influencia en ustedes y en nosotros, más bien. El tema central es por qué odiamos a las FARC y lo que quiero que hagamos es que no solo pensemos en el ejemplo, en este ejemplo de estudio de caso de manera abierta y que ustedes empiecen a desnaturalizar ciertas cosas que tanto ahora de comunicación influencian en la forma en que pensamos y actuamos. ¿Listo? Entonces, bueno, porque digamos a las FARC tiene 4 tesis de trabajo, está basado en varios artículos de investigación, en un libro que se llama Basta Ya, que es una recopilación histórica muy importante que se dio, no recuerdo muy bien si fue posacuerdos de paz del 2016, pero que se estaba trabajando en esos años y que fue fundamental para entender de mejor manera cómo se dio el conflicto armado en Colombia desde hace ya bastantes años, que nos saqué décadas. Bueno, 4 tesis de trabajo. La primera tesis de trabajo son los titulares de prensa. Lo que se queda es el impacto de la noticia, así lo titulé ese primer apartado. Otra tesis de trabajo es la despolitización. Otra tesis de trabajo es el discurso de Álvaro Uribe, que repercutió o que estaba en los medios masivos de comunicación y que esos medios masivos de comunicación compartieron a todos nosotros, ¿no? Nos llegaron a nosotros, nos impregnaron. Finalmente, una cuarta tesis de trabajo es Los héroes en Colombia sí existen, que es sobre todo una campaña publicitaria que intentaba posicionar al ejército, sobre todo al ejército, como una institución de alto valor para los colombianos y cómo eso influenció en olvidar las masacres y los asesinatos selectivos que se estaban dando por parte de la fuerza pública. Antes de empezar y como pequeña introducción, quiero contarles que las FARC como tema central de nuestra discusión tiene que ver con lo que ustedes respondieron en la encuesta, ¿no? Con lo que estaban opinando en la encuesta previa que les hice. Y eso nos arrojó varios datos interesantes. Uno de ellos es que muchas de las personas que piensan en las FARC piensan en ellas como una institución que se corrompió, que nació con algunos ideales, pero que después se corrompió. Y otros, muchos otros también, piensan en la organización como una organización armada, narcoterrorista, que siempre fue mala, que nunca quiso nada bueno, y entonces ahí como que no hay matices. Ese es un punto importante que tuvimos, o que pude más bien rastrear en la encuesta. Otro elemento fundamental es que la mayoría de lo que se sabe sobre las FARC se sabe a partir de los medios de comunicación. Y entonces nunca se han acudido a los libros, nunca se han acudido a las revisiones de investigación, sino se sabe por medios de comunicación. Otro tema fundamental es que me dejó un poco consternado, triste, es que la mayoría de gente no apoya que a los excombatientes se les dé unas garantías económicas y sociales para que puedan reingresar a la vida civil, sino que se apuesta porque baila. Si ya no se pudo, pues que si él se decidió desarmar, ya tiene que entrar a la vida civil sin ningún tipo de garantías. Eso es bastante problemático y lo vamos a ir, sobre todo al final de esta charla, lo vamos a intentar ver porque, bueno, empecemos. Titulares de prensa. Los medios opinan cuando informan. Miren, el primer título, la primera parte de esta cosa es leerles lo que decían los titulares de prensa sobre las FARC, en los años en que las FARC eran una guerrilla y no un partido político como es hoy en día, sino una guerrilla. Y entonces los titulares decían cosas como FARC mató a 4 en el Carmen de Bolívar, los matamos, FARC asesinó a 5 en el Carmen de Bolívar, FARC mató a 5 en Cundinamarca, la guerrilla se tomó a Pueblo Bello. Noten ustedes que estos titulares de prensa siempre mencionan a las FARC, ¿no? Quién es quien está realizando las masacres, quién es quien está tomándose un pueblo, quién está matando a gente. Ahora noten la diferencia de también una revisión en prensa
de cómo se toma o cómo se habla de las masacres que hacen las Autodefensas Unidas de Colombia, SAUC. Siempre dicen, matan a 17 en Meta, matan a 5 campesinos en La Guajira, matan a 8 en Brasil, matan a 6 campesinos en Córdoba, bueno, otros más titulares así de este tipo. Demuestran entonces que los titulares de prensa son una forma de, de resaltar que las masacres son realizadas por las FARC y la organización que hace las masacres. Ustedes me dirán, no, pero eso casi no importa, de todas maneras dentro del cuerpo de la noticia va a haber una explicación de quién realiza las masacres. Sí, posiblemente sea así, pero pregúntense ustedes cuántas veces solamente se quedan con el titular y lo que recuerdan es el titular de una noticia, ¿no? Si algunos leen prensa, pues uno se queda a veces con los titulares, o es más problemático cuando es en televisión y en televisión solamente hablan de los titulares, la gente se va a almorzar y pierde toda conexión con el noticiero y se queda solo con el titular. Ahí hay un problema. Entonces, ese gran problema sobre cómo se hacía el cubrimiento noticioso entre masacres de las FARC y masacres de las AUC es el que Alejandra García toma en un texto y lo pone en la silla vacía, ¿no? Para que la gente se dé cuenta. Con esa investigación en las estrategias lingüísticas para aminorar u ocultar la responsabilidad de los paramilitares en los hechos violentos y resaltar la de la guerrilla. Esta tendencia aumenta durante el periodo de 2002 al 2006, cuando era presidente Álvaro Uribe, que hay un cubrimiento parcial, ¿no? Que hay un cubrimiento parcializado de la información. Eso ustedes lo pueden ver, yo les dejo ahí todas las fuentes, no se los voy a leer de donde saqué la información porque sería muy demorado, pero ahí está escrito en la presentación, entonces ustedes lo pueden googlear. Bueno, otra de las cosas que analiza Alejandra García, que hace muy interesante, es esto, además de ese cubrimiento un poco, no un poco no, un cubrimiento parcializado, es que nos cuenta y nos dice, listo, se habla mucho de las masacres de las FARC, pero ¿cuánta gente masacraron las guerrillas y cuánta gente masacraron la fuerza pública y cuánta gente masacró los paramilitares, las AUC? Y cuando uno se va a los datos, que está, ustedes lo pueden encontrar en el libro Basta Ya, un libro gratuito que se puede descargar de internet, eh, pues uno se da cuenta que la mayoría de gente que masacró fueron los paramilitares, fueron los grupos paramilitares. Ahora, los grupos paramilitares hicieron 1.166 masacres. En cambio, los guerrilleros, los grupos guerrilleros hicieron escenario de quiénes eran, que la guerrilla era definida como un grupo que masacraba a mucha gente y muchos contestaron que sí, que eso era la guerrilla, pues ahí están. Los medios masivos de comunicación influencian a la gente en el país, o fueron más bien, y pues no fue así. Según los datos y según la reconstrucción, no fue así. Además, uno se queda con otros datos profundamente escalofriantes, que la fuerza pública, es decir, grupos estatales, cometieron 158 masacres. Eso también es muy alto, porque es diferente que masacre un guerrillero a que masacre un policía, porque el policía le pagamos para que sirva al pueblo, ¿no? Es una relación distinta. Bueno, esto primero nos muestra pues que esa tendencia de creer que la guerrilla son los mayores masacradores de la historia de Colombia, la guerrilla de las FARC, pues es falsa. Y es falsa porque los medios de comunicación nos inventaron ese cuento y nosotros nos creímos ese cuento. Según cifras, datos, no es así. Ahora, de una vez, quería poner esta diapositiva,
porque habrá gente que salga a decir sí, pero entonces las guerrillas hacen otras cosas, que también cometieron actos violentos, evidentemente. Por eso les traje este gráfico acá que muestra que las FARC no son una perita en dulce. De hecho, las FARC, no sé si vieron el video de Ariel, en un momento de su historia militar, deciden empezar a hacer pescas milagrosas, que secuestraron a un montón de gente y dentro de 100, 200 personas que secuestran, empiezan a tomar cédulas, a rastrear quiénes son, tan, y a ver si dentro de esas 200 o 100 personas hay alguien que es rico, multimillonario, que tiene platica y a ese lo secuestran, ¿no? O si entre esas personas hay un concejal, hay un diputado, hay un congresista, bueno, a ese lo secuestran. No, esos eran por razones políticas y económicas que hacían ese tipo de cosas, pero aparte secuestraron muchísima, pero muchísima gente. Entre 1970 y el 2010, las guerrillas, en total las guerrillas, no tengo el dato, secuestran 24.482 personas, que es un montón de gente. En cambio, los grupos paramilitares solo secuestraron 2.541. ¿Listo? Son muy poquitas, son en menor. Ahora, ¿qué preferimos? ¿Que los secuestren o que los maten? Hay una cosa bien distinta, ¿no? La guerrilla, como ustedes se puedan dar cuenta, no asesina a tanta gente, pero sí secuestró mucho. Eso tiene una explicación, como les digo, económica, porque en un momento antes de que ellos se volvieran narcotraficantes, de que sus grandes cuadrillas fueran narcotraficantes, pues tomaban la plata a partir de secuestros, ¿no? Entonces por eso secuestraban tanta gente. Y además de eso también habían razones políticas, porque, por ejemplo, el secuestro de Ingrid Betancourt o de unos extranjeros estadounidenses no solo les iba a permitir negociar económicamente, de hecho nunca lo hicieron, sino les permitió negociar políticamente ciertas cosas. Finalmente, Alexandra García, en el mismo artículo, nos da tres hipótesis de trabajo acerca de cómo el cubrimiento de los medios afectó la forma en que nosotros percibimos a la guerrilla. Una es en supuestos y no supuestos, cuando ella dice, siempre que se cubren masacres, violencias, desplazamientos, etcétera, de los grupos paramilitares, pues casi siempre dicen supuestos grupos paramilitares, desplazaron a yo no sé quién, supuestos grupos paramilitares masacraron en tal pueblo, etcétera. Pero cuando se hace el cubrimiento, se va a hacer una noticia de las FARC, no se habla con supuestos, sino se dice, el grupo de las FARC asesinó a tal, las FARC desplazaron a tantos. Eso demuestra que hay una parcialización del cubrimiento informativo, porque cuando uno no sabe o no conoce a ciencia cierta quién hace qué, pues uno tendría que decir supuestos. Pero cuando uno asume que sí son, uno está dando esa información como veraz y a veces no era tan veraz, ¿no? Otra cosa que esto hace hincapié García es en que cuando se hacen los relatos sobre las masacres o violencias que cometen las FARC, que cometieron muchas violencias, se dice que son sanguinarios, salvajes, bestiales, despiadados, etc. Ahora, eso está bien, pero ¿qué es lo que pasa, muchachos? Cuando uno está haciendo un cubrimiento noticioso, supuestamente uno tendría que ser objetivo. Los medios de comunicación, cuando se los pintan a ustedes en los noticieros o en los reportajes informativos, regularmente dicen, nosotros somos objetivos, neutrales, no vamos ni para allá ni para acá. Pero cuando uno usa este tipo de calificativos a un grupo armado, ya estás influenciando sobre qué debe pensar la persona que escucha eso, o la persona que está viendo eso, o la persona que está leyendo eso. Entonces, más bien esos calificativos no se tendrían que usar y la persona que está consumiendo el medio masivo de comunicación tendría que decidir si para él son sanguinarios, salvajes o bestiales, o si para él son otra cosa. Entonces, esa forma de influir a partir de calificativos también está dentro del cubrimiento noticioso que se le hace a las violencias ejercidas por las FARC. Y finalmente, otro muy usado es que casi siempre cuando se hacen cubrimientos sobre las violencias ocasionadas por las FARC, se crean a estos sujetos que se violentaron como sujetos con sueños, sujetos que tenían anhelos, sujetos que eran gente, personas, ¿sí? Entonces se cuenta de la niña, García, en ese artículo del cual me basé, cuenta la historia de una niña
que se vio pues alterada porque mataron a su papá, algo así, una historia súper triste, y nos cuenta que llegó las FARC y entonces asesinan a toda su familia. Claro, uno lee esa vaina y uno dice, ah, estos son muchos, ¿sí? Pero cuando se hace el cubrimiento informativo de las AUC, nunca se cuenta eso. Nunca se cuentan ese tipo de cosas, sino se cuentan simplemente como datos. Desplazaron a 13, se llevaron a 15, mataron a 3. Son datos, son cifras. En cambio, cuando le ponemos cara y sueños y vida a esas cifras, ahí cambia radicalmente lo que siente quien está leyendo o quien está viendo ese medio masivo de comunicación. Quiero hacer hincapié en eso porque sujetos con sueños versus datos, porque miren, los paramilitares fueron los que cometieron las sevicias más tremendas durante el conflicto armado en Colombia. Son los que de hecho usaban las motosierras, son los que de hecho asesinaban de las formas más bestiales, sanguinarias y salvajes, como dirían los medios masivos de comunicación. Pero uno casi no entiende por qué, no se, por qué los paramilitares son tenidos como algo más o menos deseable o más o menos posible entender en un contexto como Colombia. Y la historia de los paramilitares es muy distinta a la historia de la guerrilla. Como ustedes vieron, en Ariel tiene al menos el origen de la guerrilla es un origen político. En ese caso, entonces, miren cómo los medios masivos de comunicación influencian en la forma en que pensamos y además de eso, en la forma en que sentimos y nos cambian las cosas. Porque si bien los más sanguinarios eran los paracos y los que masacraron más eran los paracos, los que hacían más muertes selectivas, pero nos pintan como si la guerrilla fueran ellos. Y no es así. ¿Listo? Bueno, tenemos una segunda tesis de trabajo que es la despolitización. Un grupo, las FARC son un grupo violento, sí, pero con orígenes políticos. Y eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque miren, cuando surgen las FARC por allá en los 60 y después se posicionan más en los 70, ese grupo guerrillero venía o era hijo de una violencia bipartidista que había empezado unas décadas atrás. Y su base militar y social eran gentes desplazadas, campesinos sin tierras, eran personas que el Estado había olvidado. Y esas personas que la estaban pasando muy mal deciden unirse y deciden pensar que los cambios políticos que se requerían y los cambios sociales no se podían hacer por la vía democrática, sino que se tenían que hacer por la vía de las armas, ¿no? Y entonces esa vaina, ese origen político se olvida. Se olvida que las guerrillas, porque no solo hubo las FARC, sino hubo, no sé, la cuadrilla de Quintilame, el EPL, el M-19, bueno, un montón de guerrillas que han habido en Colombia y que siguen habiendo. Se olvida que esas guerrillas surgen por unas necesidades sociales y que no ha podido o que no ha querido solventar el Estado colombiano. Y unas inequidades sociales que no ha querido solventar el Estado colombiano. Entonces, en ese sentido, se olvida todo eso y el cubrimiento informativo solamente se hace porque se impone la actualidad. Se cubren las masacres, se cubren los actos terroristas, se cubren todo lo que tiene que ver con narcotráfico, pero jamás se cubre la versión que yo hice por el diario El Tiempo, viendo los titulares que ellos usaban y qué cosas contaban. Casi siempre son cosas negativas. Ejército descubrió 2 campamentos de las FARC en el sur de Bolívar. 8 años secuestrado por las FARC, completó el excongresista Oscar Tulio Liscano. 6 secuestrados fueron rescatados por el ejército en el norte de Santander y el sur de Bolívar. Entonces, la construcción que se hace a partir de las FARC es una construcción muy como una organización peyorativa, mala para el país, que solamente crea secuestro, que solamente hace narcotráfico, etcétera. Pero olvidan que las bases sociales de las FARC eran muy grandes y que por eso se pudieron sobrevivir por muchísimos años, ¿no? Finalmente, y para rodear la idea, en un artículo de investigación de Julián Penagos Carreño, nos dicen lo siguiente: la construcción de la imagen de las FARC como enemigo durante la coyuntura de un proceso de paz es ambigua, ambivalente y heterogénea. En 1984 nos encontramos con unas representaciones que luchan entre sí
y que se debaten entre darle legitimidad política a la guerrilla o despolitizarla completamente y criminalizarla de una vez por todas. Es un juego escenificado en el teatro del comienzo del fin de la Guerra Fría y el comienzo que llevará hacia las nuevas guerras. La guerrilla es entonces es un enemigo cuya representación se debate entre la guerra comunista y la narcoguerrilla. Entonces, yo no sé si ustedes pueden hacer una, ¿cómo se llamará eso? Una relación con lo que yo les hablaba del contexto histórico de Latinoamérica en el siglo XX. Porque miren, en este momento, si ustedes se acuerdan, hubo todos unos discursos en contra del pensamiento comunista, de los ideales comunistas, ¿no? De la teoría comunista. Y entonces, toda esa vaina que estaba como con unos discursos que venían desde Estados Unidos y que estaban aquí en Latinoamérica, que se empezaron que empezaron a circular, veían al comunista como un enemigo público al que había que acabar, ya sea encerrándolo en la cárcel, desterrándolo del país o asesinándolo. Y entonces las guerrillas, como tenían una base comunista y además de base comunista y base liberal, como esas guerrillas tenían un pensamiento, al menos unos ideales comunistas, eso motivó a que la vieran como un grupo político armado que había que exterminar, ¿no? Eso fue en los años de más o menos 1984. Pero después, en los 90, cuando el enemigo ya dejó de ser, perdón, a comienzos de los 2000, cuando el enemigo ya dejó de ser el comunismo, ¿no es cierto? Entonces se volcó toda la idea de que las FARC era una narcoguerrilla y se empezó a atacar por ahí, que no era un grupo político armado, sino que era una simple organización narcotraficante que le hacía daño al país. Y vuelve y juega. Esa es una imprecisión muy asentada en los medios de masivos de comunicación, que nos hacen creer como si las FARC fueran simplemente una organización narcotraficante. Y no, históricamente no lo fue. Y ya después, en un contexto actual, uno podría decir, sí, gran parte de las FARC se dedicaban al narcotráfico y tenían como base económica esa, pero también habían otras cuestiones. Ya esto que voy para cerrar esta idea y esta hipótesis, las FARC no son comparables con organizaciones como las de Pablo Escobar, ¿no? No son la misma cosa. No es una organización que se dedicara únicamente al narcotráfico o únicamente a asesinar y a desplazar. Es una organización política que tenía ciertos ideales políticos. ¿Listo? Esa es nuestra segunda idea, una despolitización de la guerrilla que pasa a través de los medios masivos de comunicación. Bueno, la tercera hipótesis de trabajo es que el discurso de Álvaro Uribe, y ahora algunos dirán, no, pero pues, ¿por qué tiene que ver Álvaro Uribe Vélez en un análisis del cubrimiento informativo que se le dio a las FARC-EP? Pues miren, lo que pasa es que Álvaro Uribe Vélez de hecho, es el congresista que fue más votado, ¿no? En nuestro actual Congreso, pues el congresista más votado, después ya creo que Mocos. Y bueno, este man fue muy importante para la nación desde comienzos del siglo, ¿no? Desde comienzos del siglo XXI. Gran parte de los colombianos saben quién es Álvaro Uribe Vélez, diría que todos, sino casi todos. Saben sus ideales políticos que son de derecha o de extrema derecha. Y entonces Álvaro Uribe Vélez, cuando estuvo en la presidencia, desde el 2002 hasta el 2010, marcó un antes y un después en la forma en que se hablaba de la guerrilla. Entonces, Uribe determina que las FARC es un enemigo público y el causante de todos los males de la nación y de la sociedad. Y entonces empieza a hacer ¿cómo se llama eso? Toda una estrategia publicitaria para hacer ver a las FARC como eso. De hecho, en un blog del Tiempo, ¿no? Se escribe algo como esto, ¿no? Voy a leerles solo una parte de lo que dice ahí. Fue a partir de Pastrana y particularmente de Uribe, de Álvaro Uribe Vélez, que el obrar de estas fuerzas insurgentes tiene rango apocalíptico, o sea, que se va a acabar todo, que es lo peor. La conclusión es que el odio y su intensidad también son construidos, uno no nace odiando.
Y aquí va la explicación de por qué ese señor es importante, de por qué uno no se odian. Ustedes nacieron posiblemente a comienzos de este siglo y por tanto estuvieron o sea, sus papás o sus familias, sus núcleos familiares, estuvieron en contacto, en permanente contacto con la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Y ustedes, por ahí derecho también, estuvieron aprendiendo de cómo se debería odiar a las FARC a través de la información que les llegaba a los medios masivos de comunicación. Eso es relevante porque entonces, en la investigación que hace Eduardo Castellanos, nos dice que Uribe no solamente usó unas estrategias publicitarias para posicionar a Colombia como una nación afectada por un mal, terrible mal que era la guerrilla, ¿no?, de las FARC, sino que él nos dice, bueno, eso no lo hizo en abstracto, eso no era como una cosa que a él se le ocurría y que lo odiaba porque habían matado a sus familiares, la guerrilla había matado a sus familiares, no, es una estrategia. Entonces él identifica esa estrategia publicitaria con varias cosas. Yo he traído aquí cuatro cosas importantes que para mí Álvaro Uribe Vélez, a través de los medios masivos de comunicación, posicionó sobre las FARC. Una son las comparaciones. Les voy a leer el pedazo para que ustedes se den cuenta. Esto es lo que dice Álvaro Uribe Vélez en una entrevista o en un informativo. Ustedes sintieron aquí en Europa las torturas del nazismo y lo que hace las FARC con los secuestrados colombianos es equivalente a lo que hizo el nazismo con los judíos. Y ojo pues que está comparando, siempre busca comparar a las guerrillas o con grupos tremendamente abyectos, súper violentos, fríos, asesinos, o busca comparar a la guerrilla con un grupo narcotraficante meramente. ¿No es cierto? Esas comparaciones hacen que la gente se crea el cuento de que la guerrilla hizo cosas horribles. Ahora, la guerrilla hizo cosas horribles, sí que las hizo muchísimas cosas horribles. Por ejemplo, una de las cosas detestables y que por las cuales perdió mayor como aceptación pública fue la cuestión de los secuestros, ¿no? Pero ese asunto de que solamente era maleo a esa organización, que era una porquería, ¿hasta qué punto es verdad? ¿Hasta qué punto es mentira? ¿Hasta qué punto nos lo han enseñado? Otra cosa, generalizaciones usaba como estrategia política Álvaro Uribe. Hemos abandonado 100.000 colombianos, perdón, hemos abandonado 100.000 colombianos que viven en la zona de despeje y que son víctimas de todos los atropellos de la guerrilla. Y ojo con eso, muchos de la gente asesinada que ya como vimos, mucha de esa gente no era desplazada o asesinada por las guerrillas, sino era desplazada por grupos paramilitares, por grandes terratenientes, por corporaciones privadas. Entonces, hasta ahora solamente se está viendo de cómo los grupos paramilitares han estado aliados a la empresa privada para que llegaba un grupo paramilitar, desplazaba un montón de campesinos y después la empresa privada, perdón, porque todas las son privadas, la empresa llegaba y compraba ese territorio a precio de huevo. Entonces, esa alianza entre paracos y empresarios apenas estamos rastreando cómo se dio. Pero esas generalizaciones de que todos los males de Colombia son por las FARC eran una de las cosas que usaba Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Otra cosa importante es un nosotros y un ellos. Cito a Álvaro Uribe. Las FARC son citadas como terroristas, secuestradores, criminales, etc. Nosotros, el nosotros de Álvaro Uribe Vélez, inversión, seguridad y generosidad. Miren, en el artículo de este man de Eduardo Castellanos, que es muy bacano, si quieren, por ahí después lo visitan, muestra cómo Álvaro Uribe Vélez en sus entrevistas, en sus declaraciones, siempre habla de las FARC como un grupo de terroristas, de secuestradores, de criminales. Pero cuando habla del Estado, de la empresa, de un nosotros, de un Colombia decente, de un Colombia bueno, de un Colombia amable, pues siempre habla de inversión, de seguridad, de generosidad. Eso cala muy bien, porque si ustedes se dan cuenta, los guerrilleros son vistos como un otro, como alguien que no merece la ayuda del Estado, como alguien que no merece la ayuda de la sociedad civil, porque son otra cosa, no lo merecen, no hacen parte de un nosotros que es que es el que quiere lo mejor para todos. Esa autorificación, entre comillas, ese poner al otro en un lugar
de ser bestial, de ser desalmado, de pertenecer a otras cosas, es muy usado en la política porque permite crear lo que nos hablaba Eduardo Castellanos al principio, ¿no? Todo este pedazo está basado en él, y es que hay un enemigo público, y ese enemigo público son las FARC para Álvaro Uribe Vélez, y lo crea y lo produce muy bien. Ese es un enemigo que está allá, que está matando y que está haciendo narcotráfico. Finalmente, retórica del miedo, usa Álvaro Uribe Vélez. Les leo ahora sí un pedazo de una declaración. Dice Álvaro Uribe Vélez: le voy a leer un mensaje que envió el fiscal general hoy, que dice: prefiero ver a Timochenko y a Iván Márquez en el Congreso y no haciendo terrorismo. Muy grave lo que dice el fiscal. Eso es un pésimo ejemplo para el país, que el fiscal general que tiene que acusar a cualquier delincuente y sigue hablando por ahí derecho. Entonces, nótese que hay una retórica de miedo en cuanto a que si nosotros le damos posibilidades políticas o posibilidades de estar en el Congreso o ese tipo de cosas, pues lo que va a haber es la hecatombe, apocalíptica, casi la perspectiva que tiene Álvaro Uribe Vélez sobre estos asuntos. Y fue apocalíptico, yo les pregunto. Ya hemos pasado 4 años, ¿no? Después de que las FARC dejaron de ser guerrilla y se convirtieron en partido político. ¿Cambió algo? ¿Acaso el presidente otra vez no fue el que dijo Uribe? No cambió nada, no cambió absolutamente nada. Desde el 2002, los presidentes siguen siendo escogidos por un sector de la empresa y por grupos pues, que tienen ciertas inclinaciones políticas de derecha. Entonces Álvaro Uribe de 2002 hasta 2010 y después llegó y eligieron a Santos porque era apoyado por Uribe y después eligieron a Duque porque era apoyado por Uribe. Entonces, en esa relación hay una retórica del miedo, que nos vamos a ver volver como Venezuela, sea lo que signifique eso, que hay castrochavismo, que el socialismo, que el comunismo, todas esas cosas del miedo, pero no pasa nada. Entonces, como que los medios masivos de comunicación publican mucho eso y a resumidas cuentas, cuando vamos a la realidad, ustedes mismos se pueden dar cuenta que no pasó. Esas son las 4 cosas que les quería traer acá, que me parecieron muy interesantes desde el artículo de investigación de Eduardo Castellanos, ¿no? Y que lo agrupé como el discurso de Álvaro Uribe Vélez. También lo pueden buscar, también lo pueden rastrear. Y finalmente tenemos una que fue muy famosa, que ustedes le preguntan por ahí a gente mayor, no sé si ustedes recuerdan, pero sus tíos, padres, madres, van a recordar toda la publicidad que se hizo con los héroes en Colombia, sí existe. Y en este caso, para los que están viendo el video, hay varias fotos que dice, por ejemplo, un soldado diciendo: aunque yo no lo conozco, estoy dispuesto a dar la vida por usted. Otro soldado aparece así, súper pintorreteado, y dice: una vez que te conviertas en héroe, nunca dejarás de serlo. Y otra valla publicitaria dice: somos gente común que hace un trabajo excepcional, hablando del trabajo de la gente que pertenece al ejército nacional. Miren, yo primero no quiero hacer la salvedad y advertencia de que yo no estoy hablar mal del ejército solamente por hablar mal del ejército, que no les tengo rabia ni nada de esas vainas, sino que hay ciertas cosas que hay que matizarlas y hay que decirlas, ¿no? Por ejemplo, en el análisis del cubrimiento informativo hubo una estrategia publicitaria que se puso en ejecución casi desde que llegó Álvaro Uribe Vélez, que era atraer mucha población para que engordara las filas del ejército. Eso después produjo problemas fiscales de plata en el ejército, porque no hay cómo pagarle a tanta gente que se pensiona después de 25 años. Pero bueno, el asunto es que desde comienzos del 2002 hubo un montón, pero un montón de gente que llegó al ejército. Y entonces se necesitaba que esa gente, que los campesinos, que los que estaban en zonas rurales, recuperaran la esperanza y vieran en su ejército o en su policía unas cosas que los salvaguardaran. Una vaina bien, una vaina decente, una vaina bacana. Entonces le invirtieron un montón de publicidad al ejército, hablando de las bondades del ejército, de que los héroes de la patria eran ellos. Eso no solo levantó la moral de la tropa, ¿no? No solo hizo creerles en serio a los soldados, a los cabos, a los agentes,
que ellos eran los héroes de Colombia, sino que tapó unas altísimas cifras de los mal conocidos falsos positivos, ¿no? Y quiero mostrarles una gráfica. Los mal conocidos falsos positivos, que en realidad se deberían llamar ejecuciones extrajudiciales, son todas aquellas ejecuciones que hicieron los entes estatales para poder pasarlos o para poder representarlos como grupos, como gente que era perteneciente a grupos armados ilegales, o como gente que era narcotraficante, o como, entre comillas, mala gente, cierro comillas. Entonces son todos aquellos civiles que fueron presentados como bajas en combate, ¿no? Imagínense que en Colombia, les voy a leer los datos, para la Fiscalía hubo entre un periodo de tiempo entre 2002 y 2008, 3.836 casos de ejecuciones extrajudiciales. Pero ojo, la Fiscalía es el ente del gobierno, por tanto casi siempre está muy abajito, ¿no? Después, para la JEP, que fue un departamento creado para revisar históricamente el conflicto armado, y además de eso, para poner en boga la verdad en Colombia, o sea, para que se discutieran temas de verdad sobre el conflicto armado en Colombia y que eso tuviera efectos legales, jurídicos, ¿no? Pues imagínense que entre el 2002 y el 2008 hubo 4.439 casos. Y para la ONU, que es una organización distinta, que no es colombiana, sino que es extranjera, que está, o transnacional más bien, que está en muchos países del mundo, entre el 2002 y el 2010, que es cuando estuvo Álvaro Uribe Vélez como presidente y donde supuestamente se avanzó más en la lucha contra las guerrilleras FARC, hubo 5.000 casos comprobados de ejecuciones extrajudiciales. Para que se hagan una idea, en la tan sonada dictadura de Chile, que duró más o menos 17 años, donde estuvo Pinochet, hubo alrededor de 3.000 ejecuciones extrajudiciales en 17 años. En Colombia, entre el 2002 y el 2010, la mitad de los años que fue la dictadura en Chile, hubo más masacres y más muertes de pelados y de gente por parte de los entes estatales. Entonces, al menos hay 219 militares que han comparecido ante la JEP, que es el ente judicial que lo hace. Y eso tiene que ver entonces con que supuestamente ya se está conociendo la verdad del conflicto armado. Y la verdad nos dice que el Estado colombiano estructuralmente asesinó a miles de jóvenes, sobre todo jóvenes, y los hizo pasar como bajas en combate. ¿Para qué era eso? Porque miren, imagínense ustedes que ustedes son un soldado de la patria, un héroe de la patria, y está allá en el monte guardado como por 4 meses, ¿no es cierto? Ustedes son una cuadrilla, son 15 personas, 15 soldados guardados como por 4 meses. Nada que les dan permiso, no los dejan salir, nada. Si ustedes presentan 2 cadáveres y dicen que los mataron en combate, pues a ustedes van a dar vacaciones, van a poder salir del monte, se van a poder venir a los centros urbanos a tomarse una cerveza, a saludar a su papá, a saludar a su mamá, a saludar a su novia, a su primo, etc. Pues carajo, pues evidentemente esa cuadrilla pues va a querer salir del monte y va a hacer cosas feas para poder salir del monte, y entre esas cosas horribles que hizo fue, por ejemplo, coger a pelados de Soacha, que es muy cerca donde nosotros estudiamos, y coger a pelados de Soacha allá, matarlos, llevarlos en un carro y ponerlos, no sé, llevarlos hasta el Cabo o hasta Nariño y decir que eso eran muertes en combate. ¿Por qué se entiende que no es una cosa de manzanas podridas, como dice el ejército? No, que es que era tal capitán el que era un sanguinario y ese man quería irse. ¿Por qué se entiende? Porque había toda una estructura gubernamental para que pudieran trasladar cuerpos desde ciertas zonas hasta otras zonas. Fácil. ¿Por qué sucedía eso? Fácil. Si, no sé, si a mí me matan aquí en Bosa, pues al menos alguien va a ver que me mató aquí en Bosa, ¿no? Yo voy a aparecer como muerto y van a reconocerme y el vecino va a decir que ese es Molano. Ahora, si a mí me matan en Bosa, pero me llevan hasta San José del Guaviare y allá me ponen unas botas plásticas que a veces hasta las ponían al revés y un camuflado y me dicen que yo soy guerrillero, pues allá nadie me conoce.
Entonces, ¿cómo lo hacían pasar? No, ese es un guerrillero, solo que nadie lo conoce, NN, listo, se murió para la fosa. Y se llevan el permiso. Así de maquiavélico como suena, es como se ejecutaba el proceso, los procesos de ejecución extrajudicial. Entonces, este coso es fundamental entenderlo porque los medios masivos de comunicación nunca permitieron cubrir a los falsos positivos como se debería cubrir. De hecho, los cubren como falsos positivos, no como ejecuciones extrajudiciales, no como asesinatos del ejército, como debería cubrirse informativamente. Noten ahí como los medios de comunicación, las masacres de las FARC sí son tremendas masacres, horrendas, viles, bestiales, pero cuando va el ejército, que es a quien nosotros le pagamos, en quien deberíamos confiar, en quien pertenece pues como una cosa que hace parte del pueblo colombiano, pues va el ejército, asesina a un montón de gente y no dice masacre, sino lo llama falso positivo, ¿no? No te encaden los disfraces de los medios masivos de comunicación. Por eso es tan importante entender que esta vaina de los seres en Colombia sí existen. Fue una vaina que permitió disfrazar un montón de cosas, aparentar un montón de muertes que se estaban llevando a cabo. ¿Listo? Esas son las cuatro cosas con las que uno podría mostrar o argumentar que hubo una tremenda, o hay una tremenda influencia de los medios masivos de comunicación en el cubrimiento informativo sobre las FARC-EP y que por eso muchas personas opinan que las FARC no deberían recibir cierto apoyo estatal o social para poder entrar a una sociedad civil. Y con eso, con una reflexión cortísima, termino diciendo que la violencia en Colombia no solamente tiene que ver con procesos donde el otro lo haga por conseguir recursos económicos, narcotráfico y esas vainas. Sí, gran parte de la violencia en Colombia se debe a eso. Pero estas guerrillas que tienen un origen, al menos un origen, y salto de eso, origen, yo no estoy diciendo que el ELN ahora lo tenga o esas vainas, no sé, habría que hacer un rastreo de eso. Pero al menos que tengan un origen político tiene que ver con unas inequidades sociales. Las inequidades sociales son las que permiten y promueven la violencia en Colombia. Y esas inequidades sociales se deberían cubrir con una mayor neutralidad y con una búsqueda de, de hacer todo el problema más complejo. Entonces, la guerrilla no secuestraba o no asesinaba policías por gusto, no lo hacía solamente por sevicia, lo hacía por, en parte, una estrategia militar, una estrategia que tenía que ver con adueñarse de centros de control público. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Eso hay que analizarlo y hay que pensarlo. Y por tanto, los guerrilleros que decidieron dejar las armas, y además no sé si ustedes sepan, el proceso de paz que se lleva a cabo en Colombia es uno de los mejores llevados a cabo porque cada guerrillero entrega un arma y eso está muy bien visto por las organizaciones que se dedican a esto, ¿no? A los diálogos entre guerrillas o a los diálogos entre conflictos armados internos. Y entonces eso es muy bien visto porque eso quiere decir que en serio se comprometieron a yo dejo el arma y me quiero dedicar a otra cosa. Ahora, si vos a esa persona que dejó la guerrilla, que dejó las armas, no se le brinda la posibilidad de vivir dignamente, evidentemente va a tener que volver al campo, volver a las armas y volver a luchar desde ahí, quizá no por un ideario político, olvídense de eso, quizá para poder comer. Y esa vaina es una iniquidad social grandísima. Bueno, eso era todo. Los cuatro elementos que les dejo ahí: titulares de prensa, despolitización, discurso de Álvaro Uribe Vélez, los héroes en Colombia sí existen. Son las cuatro tesis de trabajo con las que quería mencionar sobre la forma en que la guerrilla y en que los medios masivos de comunicación trabajan, ¿no? Y nos forman ciertas ideas políticas y ciertas ideas sobre el mundo. Chao, chao. Esperen el examen el miércoles 2 de septiembre, creo que acá.